¿Qué pensaste, mamá? ¿Qué te iba a dar la casa? La voz de mi hijo Ezequiel resonó en la oficina del abogado con un tono que jamás le había escuchado. No era solo burla. Era desprecio puro. Estábamos sentados alrededor de esa mesa de madera oscura, y él me miraba como si yo fuera una extraña. Como si no hubiera pasado 35 años cuidándolo, criándolo, dándole todo lo que tenía. Soltó una risita. Corta. Seca. Llena de veneno. Quédate con el auto viejo y oxidado, mamá. Al menos podrás venderlo por chatarra. El licenciado Melcar carraspeó incómodo, moviendo los papeles del testamento sobre el escritorio. Yo mantuve la mirada fija en mi hijo. No dije nada. Ni una sola palabra. Solo lo observé. Vi cómo sus ojos brillaban de satisfacción. Cómo sonreía pensando que había ganado. Que yo había perdido. Que finalmente se había librado de mí. Mi marido había fallecido hacía apenas 3 semanas. 3 semanas en las que el dolor todavía me despertaba a medianoche. 3 semanas en las que yo seguía preparando café para 2 personas por costumbre. Y ahí estaba mi único hijo, el niño que había cargado en brazos, burlándose de mí en el momento en que más vulnerable me sentía. El abogado continuó leyendo el testamento con voz profesional, tratando de ignorar la tensión que llenaba cada rincón de esa oficina. Para Ezequiel Chávez, la casa principal ubicada en la calle Morelos. Esa casa donde yo había vivido más de 30 años. Donde había criado a ese niño que ahora me miraba con frialdad. Donde había cocinado miles de comidas. Donde había limpiado, decorado, pintado cada pared con mis propias manos. También heredaba las cuentas de ahorro. 2 cuentas bancarias que sumaban casi $120,000. Dinero que mi esposo y yo habíamos guardado durante décadas. Sacrificando vacaciones. Comprando ropa de segunda mano. Ahorrando cada centavo que podíamos. Y para Fátima Chávez, continuó el licenciado sin mirarme a los ojos, el vehículo Chevrolet modelo 1998. Ese auto tenía más de 25 años. La pintura estaba desgastada por el sol. El motor hacía ruidos extraños cada vez que lo encendías. Los asientos estaban rotos. Olía a humedad. Apenas funcionaba. Era, literalmente, un pedazo de metal viejo que ya casi nadie quería manejar. Ezequiel se rió otra vez. Más fuerte esta vez. ¿Ves, mamá? Papá sabía quién realmente merecía todo. Yo soy quien va a continuar el legado de esta familia. Tú solo fuiste. Bueno, ya sabes. La que estuvo ahí. Nada más. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No era el corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mi hijo. La ilusión de que en algún lugar de ese hombre todavía existía el niño que yo había amado. Pero no. Ese niño ya no existía. Quizás nunca existió realmente. El licenciado Melcar tosió y juntó los papeles. Bueno, esto concluye la lectura del testamento. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme en mi oficina durante la próxima semana. Ezequiel se levantó de inmediato, tomó su copia del testamento y me dirigió una última mirada. Una mirada que decía todo. Que decía que yo ya no importaba. Que mi tiempo había terminado. Que ahora él era el dueño de todo y yo solo era un recuerdo incómodo que pronto iba a desaparecer. Nos vemos, mamá. O tal vez no. De todas formas, supongo que ahora vas a tener que buscar dónde vivir, ¿no? La casa es mía. Legalmente. Así que espero que empieces a empacar tus cosas pronto. Se fue sin esperar respuesta. Sin un abrazo. Sin una palabra de consuelo. Solo se fue, cerrando la puerta con un golpe seco que hizo temblar los cuadros en la pared. Me quedé sentada en esa silla, mirando al abogado que evitaba mi mirada. Él sabía que lo que acababa de pasar era cruel. Injusto. Pero no dijo nada. Era su trabajo leer el testamento, no juzgarlo. Señora Chávez, dijo finalmente con voz suave, lamento mucho todo esto. Si necesita tiempo para procesar o si tiene dudas legales, estoy a su disposición. Asentí en silencio. Todavía no encontraba las palabras. Todavía no procesaba completamente lo que había pasado. Mi esposo me había dejado casi nada. Y mi hijo me había humillado delante de un extraño. Me había tratado como si yo fuera un obstáculo.
como si mi existencia fuera un problema que finalmente se había resuelto. Pero entonces recordé algo. Metí la mano en mi bolso. Un bolso viejo de piel gastada que había comprado hacía más de 10 años. Saqué un sobre blanco, grueso, pesado, cerrado con cuidado. El licenciado Melcar me miró con curiosidad. «¿Qué es eso, señora Chávez?» Lo coloqué sobre la mesa. Despacio, con calma. Mi mano ya no temblaba. De repente sentía algo nuevo creciendo dentro de mí. No era rabia. No era dolor. Era claridad. Era fuerza. Era la certeza de que todo esto no iba a terminar como mi hijo pensaba. «Esto», dije finalmente con voz firme, «es algo que Ezequiel necesita ver. Algo que va a cambiar todo lo que acaba de pasar aquí». El abogado frunció el ceño. Yo mantuve la mirada fija en ese sobre. Sabía lo que contenía. Lo había guardado durante años. Esperando. Dudando. Preguntándome si algún día tendría que usarlo. Y ahora, después de lo que acababa de vivir, después de esa humillación, después de esa risa burlona, ya no tenía dudas. Mi hijo pensaba que había ganado. Pensaba que yo era débil. Que iba a aceptar todo en silencio. Que iba a desaparecer sin hacer ruido. Pero se equivocaba. Porque yo llevaba 60 años en este mundo aprendiendo a sobrevivir. Y si algo había aprendido, era que el silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es solo la calma antes de la verdad. Salí de esa oficina con el sobre todavía guardado en mi bolso. No era el momento de abrirlo. No todavía. Primero necesitaba recordar. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Cómo mi propio hijo se había convertido en un extraño que me miraba con desprecio. Caminé por las calles de mi ciudad, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. El sol de la tarde quemaba, pero yo apenas lo sentía. Mi mente estaba en otro lugar. En otro tiempo. Revisando cada momento, cada señal que había ignorado, cada vez que preferí creer que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. La primera vez que sentí que algo andaba mal fue hace 3 años. Era mi cumpleaños número 57. Yo había preparado una cena especial. Nada elaborado, solo pollo asado con papas, ensalada fresca y un pastel de chocolate que había horneado por la mañana. Ezequiel había prometido venir. Me lo había dicho por teléfono 2 días antes. «Claro que voy, mamá. A las 7 estoy ahí. No te preocupes». Puse la mesa con el mantel que solo usábamos en ocasiones especiales. Saqué los platos buenos. Incluso compré flores frescas para el centro de la mesa. Mi esposo estaba ahí, sentado leyendo el periódico, esperando junto a mí. Las 7 pasaron. Luego las 7:30. Las 8. Las 9. El pollo se enfrió. Las papas se pusieron duras. El pastel seguía intacto sobre la mesa. A las 10 de la noche recibí un mensaje de texto. Corto. Frío. «Perdón, mamá. Surgió algo de trabajo. Te veo la próxima semana». Mi esposo me miró con lástima. No dijo nada. Solo apretó mi mano y me ayudó a guardar la comida en el refrigerador. Esa noche lloré en la regadera para que él no me escuchara. Me dije a mí misma que era verdad. Que había sido el trabajo. Que mi hijo estaba ocupado construyendo su carrera. Que yo debía entender. Pero la próxima semana nunca llegó. Pasaron meses antes de que volviera a verlo. La segunda vez fue peor. Mi esposo tuvo que hacerse una cirugía del corazón. Nada demasiado grave, pero a su edad cualquier operación era un riesgo. Llamé a Ezequiel 3 días antes para avisarle. Le expliqué todo. Le dije que el doctor recomendaba que la familia estuviera presente. Que tu papá te necesita, le dije. Que estaría bien tener tu apoyo. Claro, mamá. Ahí voy a estar. Cuenta con eso. El día de la cirugía llegué al hospital a las 5 de la mañana. Me senté en esa sala de espera fría, llena de luz blanca y olor a desinfectante. Otras familias estaban ahí también. Vi esposas acompañadas de sus hijos. Vi ancianos rodeados de nietos. Vi gente que no estaba sola. Esperé 4 horas. La cirugía salió bien, gracias a Dios. Cuando el doctor salió a darme la noticia, miré hacia la puerta esperando ver a Ezequiel entrar corriendo,
disculpándose por el retraso. Pero no vino. Ni ese día ni al día siguiente. Ni cuando mi esposo despertó de la anestesia preguntando por él. ¿Dónde está el muchacho? No pude responderle. Solo apreté su mano y le dije que descansara. Esa tarde, mientras mi esposo dormía, recibí otro mensaje. Perdón, mamá. Tuve una reunión importante que no pude cancelar. Dale un abrazo a papá de mi parte. Una reunión importante. Más importante que ver a su padre salir de una cirugía del corazón. Más importante que estar con su madre en uno de los momentos más difíciles de su vida. Volví a justificarlo. Me dije que así era el mundo laboral ahora. Que los jóvenes tenían otras presiones. Que yo estaba siendo anticuada y exigente. Pero en el fondo, algo comenzaba a quebrarse. La tercera vez fue en Navidad del año pasado. Habíamos quedado de vernos en casa para cenar todos juntos. Era una tradición que manteníamos desde que Ezequiel era niño. Yo preparaba tamales, ponzoña, arroz con leche. Mi esposo decoraba el arbolito. Era nuestro momento del año. El único momento en que realmente nos sentíamos como familia. Ezequiel llegó 2 horas tarde. No trajo ningún regalo. Ni siquiera una tarjeta. Se sentó a la mesa con el teléfono en la mano, revisando mensajes cada 2 minutos. Comió rápido, sin hablar mucho. Cuando terminó, se levantó y dijo que tenía que irse. Ya. Pero si apenas llegaste, hijo. Sí, mamá. Tengo planes con unos amigos. Ya sabes cómo es esto. Se fue antes de las 10. Mi esposo y yo nos quedamos sentados frente a los platos sucios, mirando el arbolito que parpadeaba en la esquina de la sala. Esa noche no lloré. Solo me quedé despierta preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. En qué momento dejé de importarle. Pero lo peor todavía no había pasado. Lo peor llegó 2 meses después, cuando mi esposo tuvo una recaída. Su corazón volvió a fallar. Esta vez no hubo cirugía que lo salvara. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero no fue suficiente. Falleció una madrugada de febrero, con la mano apretando la mía, mirándome a los ojos como si quisiera decirme algo que nunca logró pronunciar. Llamé a Ezequiel desde el hospital. Llorando. Temblando. Apenas podía hablar. Hijo, tu papá se fue. Ven, por favor. Te necesito aquí. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Largo. Incómodo. ¿Ya hablaste con la funeraria? Esa fue su respuesta. No un lo siento. No un voy para allá. No un te amo, mamá. Solo una pregunta práctica. Fría. Como si estuviera resolviendo un problema administrativo. Llegó al velorio tarde. Saludó a algunos familiares. Se paró junto al ataúd durante 2 minutos. Luego se fue a una esquina a revisar su teléfono. Durante toda la ceremonia, durante todas esas horas en las que yo recibía el pésame de gente que apenas conocía, Ezequiel estuvo ahí pero no estuvo presente. Era como un fantasma. Como una sombra sin sustancia. Y ahora, 3 semanas después de enterrar a mi esposo, ese mismo hijo me había mirado a los ojos en la oficina del abogado y se había reído. Se había reído de mi dolor. De mi pérdida. De mi vida entera reducida a un auto viejo que apenas funcionaba. Llegué a mi casa esa tarde sintiendo un cansancio profundo en los huesos. Me senté en la sala donde todo todavía olía a mi esposo. Su sillón favorito seguía ahí. Su taza de café todavía estaba sobre la mesa. Sus lentes de lectura descansaban junto al periódico del día que murió. Abrí mi bolso y saqué el sobre blanco. Lo sostuve entre mis manos. Pesaba más de lo que recordaba. Adentro estaban los documentos. Las pruebas. La verdad que había guardado durante tanto tiempo pensando que nunca tendría que usarla. Pero ya no podía seguir callando. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Mi hijo me había empujado al límite. Y ahora, sin quererlo, sin saberlo, había abierto una puerta que ya no se podía cerrar. Porque ese sobre contenía algo que Ezequiel jamás imaginó que existía. Algo que iba a cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre su padre, sobre esta familia. Y cuando lo viera, cuando entendiera lo que realmente había pasado todos estos años, su risa burlona se iba a congelar en sus labios. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación.
Guardé el sobre en el primer cajón de mi cómoda, debajo de la ropa interior donde nadie nunca buscaba. Todavía no era el momento de mostrarlo. Primero necesitaba pensar. Necesitaba planear cada paso con cuidado. Porque lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Mi hijo pensaba que yo era débil. Que iba a desaparecer en silencio. Que iba a aceptar las migajas que me habían dejado sin decir una palabra. Pero se equivocaba. Porque aunque me había roto el corazón, aunque me había humillado, aunque me había tratado como si yo no valiera nada, todavía tenía algo que él jamás iba a tener. Tenía la verdad. Y la verdad, cuando finalmente sale a la luz, tiene un poder que ninguna herencia puede comprar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa vacía. El reloj de la sala marcaba cada hora con su tic-tac constante. El refrigerador zumbaba en la cocina. Afuera, los perros del vecindario ladraban a la distancia. Todo seguía igual. Pero yo ya no era la misma. Algo había cambiado dentro de mí en esa oficina. Algo se había roto, sí, pero también algo se había despertado. Una parte de mí que había estado dormida durante años. Décadas, quizás. Una parte que había aprendido a callar, a agachar la cabeza, a aceptar lo que fuera con tal de mantener la paz. Pero ya no había paz que mantener. Ya no había familia que proteger. Solo quedaba la verdad. Y yo. Me levanté antes del amanecer. Preparé café como todas las mañanas. Me senté en la mesa de la cocina donde tantas veces había desayunado con mi esposo. Todavía ponía 2 tazas por costumbre. Todavía esperaba escuchar sus pasos bajando las escaleras. Pero solo había silencio. Bebí mi café despacio, dejando que el calor me quemara la garganta. Necesitaba sentir algo. Necesitaba saber que todavía estaba viva. Que todavía podía sentir. Porque después de lo que había vivido ayer, parte de mí se sentía completamente adormecida. Cuando terminé, lavé las tazas y subí a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y saqué el sobre blanco. Lo coloqué sobre la cama y me senté frente a él. Solo mirándolo. Sabiendo lo que contenía. Sabiendo lo que significaba. Dentro de ese sobre estaban 3 documentos. El primero era una carta. Una carta que mi esposo me había dado 6 meses antes de morir. Estábamos sentados en el patio trasero, tomando té helado bajo la sombra del árbol de aguacate. Él había estado callado toda la tarde. Pensativo. Finalmente, sacó un sobre de su camisa y me lo entregó. Guarda esto, Fátima. No lo abras ahora. Solo guárdalo en un lugar seguro. Si algún día las cosas se ponen difíciles con Ezequiel, si algún día sientes que él te trata mal o que no te respeta, ábrelo. Ahí está todo lo que necesitas saber. Yo lo había mirado confundida. ¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver Ezequiel con esto? Mi esposo había suspirado. Solo prométeme que lo vas a guardar. Y que si llega el momento, lo vas a usar. Se lo prometí. Pero nunca imaginé que ese momento llegaría tan pronto. Que 3 semanas después de su muerte, mi propio hijo me iba a humillar de esa manera. Abrí el sobre con manos temblorosas. Saqué la carta. El papel estaba amarillento. La tinta era de pluma. La letra de mi esposo era inconfundible. Empecé a leer. Fátima, mi amor. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy y porque Ezequiel te ha lastimado. Siento mucho no haber tenido el valor de decirte esto en vida. Siento haber sido tan cobarde. Pero necesito que sepas la verdad. Ezequiel no es mi hijo biológico. El mundo se detuvo. Leí esa frase 3 veces. 4. 5. Cada vez esperando que las palabras cambiaran. Que dijeran algo diferente. Pero no. Seguían diciendo lo mismo. Ezequiel no es mi hijo biológico. Continué leyendo con el corazón golpeándome el pecho. Cuando nos casamos, tú ya estabas embarazada. De otro hombre. Nunca me dijiste quién era y yo nunca te pregunté. Solo sé que ese hombre te abandonó cuando supo la noticia. Te dejó sola. Asustada. Sin nadie. Y yo te amaba tanto que no me importó. Decidí que ese bebé sería mío. Que lo criaría como mi propio hijo. Que nunca, jamás, le haría sentir que era diferente. Y cumplí esa promesa. Ezequiel nunca supo.
Tú nunca le dijiste. Y yo tampoco. Para mí, él era mi hijo. Lo amé como tal. Le di mi apellido. Le di mi tiempo. Le di todo lo que tenía. Pero conforme fue creciendo, conforme se fue haciendo hombre, empecé a ver cosas en el que me preocupaban. Una frialdad. Una falta de empatía. Una manera de ver a la gente como si fueran objetos. Como si solo importara lo que podía sacar de ellos. Intenté corregirlo. Intenté enseñarle valores. Pero no funcionó. Y con los años, esa frialdad se volvió crueldad. Especialmente contigo. Vi cómo te trataba. Cómo te ignoraba. Cómo te hablaba con ese tono que me partía el alma. Y cada vez que lo hacía, yo quería gritarle la verdad. Quería decirle que no tenía derecho a tratarte así. Que tú eras su madre. Que le habías dado la vida. Que habías sacrificado todo por él. Pero me callé. Por cobarde. Por miedo a romper la familia. Por miedo a que me odiara. Y ahora me arrepiento. Porque sé que después de mi muerte, él va a ser peor. Sé que va a intentar quitarte todo. Que va a tratarte como si no valieras nada. Y por eso te dejo esta carta. Y por eso te dejo también las pruebas. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el papel. Seguí leyendo. En este sobre también encontrarás los resultados de una prueba de ADN que me hice hace 2 años. Cuando Ezequiel se enfermó de neumonía y necesitaba información médica detallada, el doctor me sugirió hacer análisis genéticos. Ahí se confirmó lo que yo ya sabía. Que no hay coincidencia biológica entre él y yo. Que legalmente soy su padre porque firmé el acta de nacimiento, pero que genéticamente no compartimos sangre. También incluyo una copia del testamento original. El que hice hace 5 años. En ese testamento, te dejaba todo a ti. La casa. Las cuentas. Todo. Porque tú eras mi esposa. La mujer que amé durante más de 30 años. La que estuvo conmigo en las buenas y en las malas. La que merecía todo lo que yo tenía. Pero hace 1 año, Ezequiel vino a visitarme. Estaba preocupado por mi salud. Me dijo que deberíamos revisar el testamento. Que sería más fácil si las cosas quedaban claras desde ahora. Yo estaba cansado. Débil. Y él era muy convincente. Me habló de impuestos. De trámites legales. De facilitar las cosas para ti después de mi muerte. Y yo, como un idiota, cambié el testamento. Le dejé la casa. Le dejé las cuentas. Pensando que él iba a cuidar de ti. Que iba a asegurarse de que tuvieras todo lo que necesitabas. Pero ahora sé que me equivoqué. Sé que él solo estaba pensando en sí mismo. Y por eso te dejo estas pruebas. Para que puedas defenderte. Para que puedas reclamar lo que es tuyo. Porque aunque yo ya no esté, aunque ya no pueda protegerte, todavía puedo darte las armas para que te protejas tú misma. Te amo, Fátima. Siempre te amé. Y siento mucho haberte fallado de esta manera. Siento mucho no haber sido más fuerte. Más valiente. Pero confío en que tú sí lo serás. Confío en que usarás esto cuando llegue el momento. Y confío en que al final, la justicia va a llegar. Tuyo siempre, hasta el último aliento. La carta terminaba ahí. Firmada con su nombre completo. Con fecha de 6 meses atrás. 6 meses en los que yo había guardado este sobre sin abrirlo. 6 meses en los que mi esposo había vivido sabiendo que algún día yo iba a leer esto. Que algún día iba a descubrir la verdad. Solté la carta y cubrí mi rostro con las manos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío enorme en el pecho. Un vacío que se llenaba lentamente con algo nuevo. Algo más fuerte que el dolor. Determinación. Saqué los otros 2 documentos del sobre. El primero era efectivamente una prueba de ADN. Nombres, números, porcentajes. Todo ahí. Todo oficial. Todo sellado por un laboratorio certificado. La conclusión era clara: probabilidad de paternidad, 0%. El segundo documento era una copia del testamento original. El de hace 5 años. En letra clara, mi esposo había dejado todo a mi nombre. La casa. Las cuentas bancarias. Los ahorros. Todo. Con una nota que decía, para mi esposa Fátima Chávez,
quien ha sido mi compañera fiel y el amor de mi vida. Que esto le alcance para vivir con dignidad y paz el resto de sus días. Me quedé sentada en la cama durante horas, mirando esos papeles, entendiendo lentamente lo que significaban, lo que podían hacer, el poder que me daban. Ezequiel no sabía nada de esto. No sabía que el hombre que había llamado papá toda su vida no era su padre biológico. No sabía que existía un testamento anterior. No sabía que yo tenía pruebas. Pruebas de que todo lo que creía saber sobre sí mismo era una mentira. Y yo tenía una decisión que tomar. Podía quedarme callada, aceptar el auto viejo, irme a vivir a un departamento pequeño, dejar que Ezequiel se quedara con todo, desaparecer en silencio como él esperaba. O podía levantarme, podía usar esos documentos, podía mostrarle la verdad, podía pelear por lo que era mío, por lo que mi esposo había querido que yo tuviera. Guardé los papeles de vuelta en el sobre. Los sostuve contra mi pecho. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya había tomado mi decisión. Ezequiel me había subestimado. Había pensado que yo era débil, que estaba acabada, que ya no tenía nada que dar. Pero se equivocaba, porque todavía me quedaba una cosa. La única cosa que realmente importaba al final. Me quedaba la verdad. Y estaba lista para usarla. Pasé los siguientes 3 días encerrada en casa. No salía. Apenas comía. Solo pensaba. Planeaba. Trataba de entender cómo iba a usar la información que tenía. No podía simplemente llegar con Ezequiel y arrojarle los documentos en la cara. Eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. Y él encontraría alguna manera de voltear la situación. De hacerse la víctima. De convencer a todos de que yo era la mala. No. Necesitaba hacer esto bien. Necesitaba estar segura de cada paso. El 4.º día, cuando estaba sentada en la cocina tomando café, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Dudé antes de abrir. Pero el timbre sonó otra vez. Insistente. Caminé hacia la puerta y miré por la ventanilla. Un hombre mayor estaba parado afuera. Debía tener unos 70 años. Vestía pantalones de vestir y una camisa blanca. Llevaba un sombrero en las manos. Su rostro me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Abrí la puerta apenas una rendija. Sí. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre me miró con ojos cansados. Ojos que habían visto mucho. Ojos que cargaban algo pesado. Señora Chávez. Disculpe que venga así, sin avisar. Mi nombre es Damián Rocha. No sé si me recuerda. Yo trabajé con su esposo hace muchos años. En la fábrica de textiles. Abrí la puerta un poco más. Sí, el nombre me sonaba. Mi esposo había trabajado en esa fábrica durante casi 20 años antes de cambiar de empleo. Había mencionado ese nombre algunas veces. Sí, lo recuerdo. Mi esposo hablaba de usted. ¿Qué lo trae por aquí? Damián bajó la mirada. Parecía nervioso. Incómodo. Me enteré del fallecimiento de su esposo. Lo siento mucho, señora. Era un buen hombre. Uno de los mejores que conocí. Y por eso vengo. Porque le debo algo. Le debo la verdad. Y creo que usted también tiene derecho a saberla. Algo en su tono de voz me hizo sentir un escalofrío. Abrí la puerta completamente y lo invité a pasar. Entré, por favor. Damián entró despacio. Se sentó en el sillón de la sala cuando se lo indiqué. Yo me senté frente a él. Esperé. Mi corazón latía rápido sin saber por qué. Señora Chávez, comenzó él con voz ronca, yo sé algo sobre su hijo Ezequiel. Algo que su esposo me contó hace muchos años. Me hizo prometer que nunca lo diría. Que me lo llevaría a la tumba. Pero ahora que él ya no está, y después de lo que escuché que pasó en la lectura del testamento, siento que usted necesita saber. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo sabía lo que había pasado en la lectura del testamento? ¿Cómo se enteró de eso? El sobrino del licenciado Melcar trabaja conmigo. Él estaba en la oficina ese día. Escuchó todo. Me contó cómo su hijo la trató. Cómo se burló de usted. Y no pude quedarme callado. Su esposo habría querido que usted supiera la verdad completa.
Tragué saliva. ¿La verdad completa? ¿Había más de lo que ya sabía? Damián sacó un pañuelo y se secó la frente. Hacía calor, pero creo que lo hacía sudar era lo que estaba a punto de decir. Su esposo me contó hace muchos años que Ezequiel no era su hijo biológico, que usted había estado con otro hombre antes de casarse, y que ese hombre la había dejado cuando supo del embarazo. Su esposo decidió criar al niño como propio. Lo amó como si fuera de su sangre. Eso me lo contó una noche que tomamos unas cervezas después del trabajo. Estaba preocupado porque Ezequiel estaba mostrando comportamientos extraños. Frialdad. Falta de empatía. Cosas que le recordaban a alguien. ¿A quién? Pregunté con voz temblorosa. A su padre biológico. El silencio llenó la sala. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Podía escuchar mi propia respiración. Damián continuó. El padre biológico de Ezequiel se llamaba Claudio Nava. Yo lo conocía. Trabajó con nosotros en la fábrica durante un tiempo. Era joven. Guapo. ¿Qué pensaste, mamá? ¿Que te iba a dar la casa? La voz de mi hijo Ezequiel resonó en la oficina del abogado con un tono que jamás le había escuchado. No era solo burla. Era desprecio puro. Estábamos sentados alrededor de esa mesa de madera oscura, y él me miraba como si yo fuera una extraña. Como si no hubiera pasado 35 años cuidándolo, criándolo, dándole todo lo que tenía. Soltó una risita. Corta. Seca. Llena de veneno. Quédate con el auto viejo y oxidado, mamá. Al menos podrás venderlo por chatarra. El licenciado Melcar carraspeó incómodo, moviendo los papeles del testamento sobre el escritorio. Yo mantuve la mirada fija en mi hijo. No dije nada. Ni una sola palabra. Solo lo observé. Vi cómo sus ojos brillaban de satisfacción. Cómo sonreía pensando que había ganado. Que yo había perdido. Que finalmente se había librado de mí. Mi marido había fallecido hacía apenas 3 semanas. 3 semanas en las que el dolor todavía me despertaba a medianoche. 3 semanas en las que yo seguía preparando café para 2 personas por costumbre. Y ahí estaba mi único hijo, el niño que había cargado en brazos, burlándose de mí en el momento en que más vulnerable me sentía. El abogado continuó leyendo el testamento con voz profesional, tratando de ignorar la tensión que llenaba cada rincón de esa oficina. Para Ezequiel Chávez, la casa principal ubicada en la calle Morelos. Esa casa donde yo había vivido más de 30 años. Donde había criado a ese niño que ahora me miraba con frialdad. Donde había cocinado miles de comidas. Donde había limpiado, decorado, pintado cada pared con mis propias manos. También heredaba las cuentas de ahorro. 2 cuentas bancarias que sumaban casi $120,000. Dinero que mi esposo y yo habíamos guardado durante décadas. Sacrificando vacaciones. Comprando ropa de segunda mano. Ahorrando cada centavo que podíamos. Y para Fátima Chávez, continuó el licenciado sin mirarme a los ojos, el vehículo Chevrolet modelo 1998. Ese auto tenía más de 25 años. La pintura estaba desgastada por el sol. El motor hacía ruidos extraños cada vez que lo encendías. Los asientos estaban rotos. Olía a humedad. Apenas funcionaba. Era, literalmente, un pedazo de metal viejo que ya casi nadie quería manejar. Ezequiel se rió otra vez. Más fuerte esta vez. ¿Ves, mamá? Papá sabía quién realmente merecía todo. Yo soy quien va a continuar el legado de esta familia. Tú solo fuiste. Bueno, ya sabes. La que estuvo ahí. Nada más. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No era el corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mi hijo. La ilusión de que en algún lugar de ese hombre todavía existía el niño que yo había amado. Pero no. Ese niño ya no existía. Quizás nunca existió realmente. El licenciado Melcar tosió y juntó los papeles. Bueno, esto concluye la lectura del testamento. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme en mi oficina durante la próxima semana. Ezequiel se levantó de inmediato, tomó su copia del testamento y me dirigió una última mirada. Una mirada que decía todo. Que decía que yo ya no importaba. Que mi tiempo había terminado.
que ahora él era el dueño de todo y yo solo era un recuerdo incómodo que pronto iba a desaparecer. Nos vemos, mamá. O tal vez no. De todas formas, supongo que ahora vas a tener que buscar dónde vivir, ¿no? La casa es mía. Legalmente. Así que espero que empieces a empacar tus cosas pronto. Se fue sin esperar respuesta. Sin un abrazo. Sin una palabra de consuelo. Solo se fue, cerrando la puerta con un golpe seco que hizo temblar los cuadros en la pared. Me quedé sentada en esa silla, mirando al abogado que evitaba mi mirada. Él sabía que lo que acababa de pasar era cruel. Injusto. Pero no dijo nada. Era su trabajo leer el testamento, no juzgarlo. Señora Chávez, dijo finalmente con voz suave, lamento mucho todo esto. Si necesita tiempo para procesar o si tiene dudas legales, estoy a su disposición. Asentí en silencio. Todavía no encontraba las palabras. Todavía no procesaba completamente lo que había pasado. Mi esposo me había dejado casi nada. Y mi hijo me había humillado delante de un extraño. Me había tratado como si yo fuera un obstáculo. Como si mi existencia fuera un problema que finalmente se había resuelto. Pero entonces recordé algo. Metí la mano en mi bolso. Un bolso viejo de piel gastada que había comprado hacía más de 10 años. Saqué un sobre blanco. Grueso. Pesado. Cerrado con cuidado. El licenciado Melcar me miró con curiosidad. ¿Qué es eso, señora Chávez? Lo coloqué sobre la mesa. Despacio. Con calma. Mi mano ya no temblaba. De repente sentía algo nuevo creciendo dentro de mí. No era rabia. No era dolor. Era claridad. Era fuerza. Era la certeza de que todo esto no iba a terminar como mi hijo pensaba. Esto, dije finalmente con voz firme, es algo que Ezequiel necesita ver. Algo que va a cambiar todo lo que acaba de pasar aquí. El abogado frunció el ceño. Yo mantuve la mirada fija en ese sobre. Sabía lo que contenía. Lo había guardado durante años. Esperando. Dudando. Preguntándome si algún día tendría que usarlo. Y ahora, después de lo que acababa de vivir, después de esa humillación, después de esa risa burlona, ya no tenía dudas. Mi hijo pensaba que había ganado. Pensaba que yo era débil. Que iba a aceptar todo en silencio. Que iba a desaparecer sin hacer ruido. Pero se equivocaba. Porque yo llevaba 60 años en este mundo aprendiendo a sobrevivir. Y si algo había aprendido, era que el silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es solo la calma antes de la verdad. Salí de esa oficina con el sobre todavía guardado en mi bolso. No era el momento de abrirlo. No todavía. Primero necesitaba recordar. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Cómo mi propio hijo se había convertido en un extraño que me miraba con desprecio. Caminé por las calles de mi ciudad, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. El sol de la tarde quemaba, pero yo apenas lo sentía. Mi mente estaba en otro lugar. En otro tiempo. Revisando cada momento, cada señal que había ignorado, cada vez que preferí creer que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. La primera vez que sentí que algo andaba mal fue hace 3 años. Era mi cumpleaños número 57. Yo había preparado una cena especial. Nada elaborado, solo pollo asado con papas, ensalada fresca y un pastel de chocolate que había horneado por la mañana. Ezequiel había prometido venir. Me senté frente a él, sosteniendo mi bolso con fuerza. ¿Quién le habló de mí? Damián Rocha. Me llamó ayer. Me contó su situación. Y antes de él, su esposo vino a verme hace varios meses. Me dejó instrucciones específicas por si algún día usted necesitaba ayuda legal. Sentí un nudo en la garganta. Mi esposo había planeado todo esto. Había preparado cada detalle sabiendo que algún día yo iba a necesitar protección. El licenciado se inclinó hacia adelante. Cuénteme qué pasó en la lectura del testamento. Necesito escuchar su versión directamente. Le conté todo. Desde el momento en que entramos a la oficina del licenciado Melcar hasta la risa burlona de Ezequiel. Hasta las palabras que me había dicho. Hasta el auto viejo que me había dejado mi esposo. Le conté cómo me sentí. Cómo algo dentro de mí se había roto ese día. El licenciado escuchó en silencio. Tomaba notas ocasionales.
Cuando terminé, asintió. Entiendo. Ahora muéstreme lo que trajo. Saqué todos los documentos de mi bolso y los coloqué sobre el escritorio. Uno por uno. La carta. La prueba de ADN. El testamento original. La información sobre Claudio Nava y sus otros hijos. El licenciado los revisó con cuidado. Leyó cada palabra. Examinó cada sello. Cada firma. Tardó casi 20 minutos. Finalmente levantó la mirada. Esto es sólido, señora Chávez. Muy sólido. Tenemos varios ángulos para trabajar. Primero, está el testamento original que claramente expresa la voluntad inicial de su esposo de dejarle todo a usted. Segundo, tenemos la prueba de que su esposo cambió ese testamento bajo presión o manipulación de Ezequiel. Y tercero, tenemos la prueba de ADN que demuestra que Ezequiel no es hijo biológico de su esposo. ¿Eso cambia algo legalmente? Puede cambiar mucho. Si podemos demostrar que Ezequiel sabía que no era hijo biológico y aún así manipuló a su esposo para cambiar el testamento, eso es fraude. Si podemos demostrar que ejerció influencia indebida sobre un hombre enfermo y vulnerable, eso invalida el testamento más reciente. Y si podemos demostrar que su esposo estaba bajo medicación o en estado de confusión mental cuando firmó el Nuevo Testamento, también lo podemos impugnar. ¿Y podemos demostrarlo? El licenciado sonrió levemente. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que transmitía confianza. Podemos intentarlo. Voy a necesitar los registros médicos de su esposo del último año. Necesito hablar con su doctor. Necesito ver todos los movimientos bancarios. Y necesito que usted me diga todo lo que recuerde sobre el día que su esposo cambió el testamento. Cualquier detalle puede ser importante. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo. Le conté que mi esposo había estado tomando medicamentos fuertes para el dolor, que algunos días estaba confundido, que Ezequiel había empezado a visitarlo más seguido justo en esos meses, que yo había escuchado conversaciones sobre el testamento, pero que mi esposo me decía que no me preocupara, que todo estaba bajo control. El licenciado tomaba notas constantemente. Necesito que haga algo por mí, señora Chávez. Necesito que no le diga nada de esto a Ezequiel. Nada. Si él sospecha que estamos preparando algo, va a tomar precauciones. Va a esconder evidencia. Va a preparar su propia defensa. Necesitamos que esto sea una sorpresa completa. ¿Cuánto tiempo tomará? 2 semanas. Quizás 3. Necesito reunir toda la evidencia. Hablar con testigos. Preparar los documentos legales. Y luego vamos a solicitar una audiencia judicial para impugnar el testamento. Ahí es donde vamos a presentar todo esto. ¿Y si perdemos? Entonces su hijo se queda con todo y usted con el auto viejo. Pero no vamos a perder, señora Chávez. No con esta evidencia. No con esta verdad. Me levanté para irme. Había dado el primer paso. Había puesto las ruedas en movimiento. Ya no había vuelta atrás. El licenciado me acompañó hasta la puerta. Una cosa más, señora Chávez. Su esposo me pagó por adelantado por mis servicios. Hace 6 meses. Depositó $20,000 en mi cuenta con instrucciones específicas de usar ese dinero para defenderla a usted si algún día lo necesitaba. Así que no se preocupe por los costos. Todo está cubierto. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Mi esposo, incluso muerto, seguía cuidándome. Seguía protegiéndome. Gracias, susurré. Salí de esa oficina con una sensación extraña en el pecho. Era una mezcla de miedo y esperanza, de dolor y determinación. Por primera vez en semanas, sentía que tenía un propósito, un plan, una razón para levantarme cada mañana. Durante los siguientes días, el licenciado Loera trabajó rápido. Me llamaba cada 2 días para actualizarme. Había conseguido los registros médicos de mi esposo. Había hablado con el doctor que lo atendió. Había revisado los movimientos bancarios. Todo apuntaba a lo mismo. Mi esposo había estado bajo medicación fuerte cuando cambió el testamento. Y Ezequiel había estado presente en cada visita al banco. En cada cita con el notario. Presionando. Insistiendo. Manipulando. También había contactado a los otros hijos de Claudio Nava.
2 de ellos accedieron a dar testimonio si era necesario. Contarían cómo su padre biológico los había abandonado, cómo había arruinado sus vidas, y cómo veían patrones similares de comportamiento en otras personas con su misma sangre. Mientras tanto, yo mantuve silencio. No le dije nada a Ezequiel. Él me llamó una vez para decirme que tenía 2 semanas para sacar mis cosas de la casa, que ya había hablado con un agente inmobiliario, que quería vender la propiedad lo antes posible. Está bien, le dije con voz neutra. Voy a necesitar un poco más de tiempo, pero entiendo. Me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz, lo calmada que me sentía, porque sabía algo que él no sabía. Sabía que el tiempo estaba de mi lado, que cada día que pasaba me acercaba más a la justicia. Finalmente, después de 2 semanas y 4 días, el licenciado Loera me llamó. Señora Chávez, estamos listos. Presenté la impugnación del testamento ante el juez. La audiencia está programada para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Ezequiel ya fue notificado. Va a tener que presentarse. ¿Y ahora qué hago? Ahora se prepara. Se pone su mejor ropa. Llega temprano. Y deja que yo haga el resto. Usted solo tiene que estar ahí. Con dignidad. Con calma. Dejando que la verdad hable por sí misma. Colgué el teléfono y me senté en la sala vacía. En la casa que pronto dejaría de ser mía. O que quizás volvería a serlo. Todo dependía de lo que pasara el lunes. El fin de semana antes de la audiencia fue el más largo de mi vida. Los minutos se arrastraban como horas. Las horas como días. No podía dormir. Apenas comía. Solo caminaba por la casa vacía, tocando las paredes, recordando cada momento vivido ahí. El sábado por la mañana recibí una llamada de Ezequiel. Su voz sonaba irritada. Molesta. ¿Qué es esto de una audiencia judicial, mamá? ¿Qué estás tratando de hacer? Me preparé mentalmente antes de responder. Mantuve mi voz tranquila. Serena. Solo estoy ejerciendo mis derechos legales, hijo. Nada más. ¿Tus derechos? El testamento es claro. Todo es mío. Papá lo decidió así. ¿Por qué no puedes simplemente aceptarlo y seguir adelante? Porque no es justo, Ezequiel. Y creo que tu padre no estaba en condiciones de tomar esa decisión cuando la tomó. Hubo un silencio. Luego su voz cambió. Se volvió más dura. Más amenazante. Estás cometiendo un error, mamá. Un error muy grande. Vas a perder. Vas a quedar en ridículo. Y vas a gastar dinero que no tienes en abogados. ¿Para qué? ¿Para demostrar qué? ¿Que eres una vieja amargada que no puede aceptar la realidad? Sus palabras me dolieron. Por supuesto que dolieron. Pero ya no me rompían como antes. Porque ahora tenía algo que él no tenía. Tenía la verdad. Y la verdad me hacía más fuerte. Nos vemos el lunes, Ezequiel. En la corte. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. El domingo fui a misa. Hacía meses que no iba. Desde antes de que mi esposo muriera. Me senté en una de las bancas del fondo, donde nadie me viera. Donde pudiera estar sola con mis pensamientos y con Dios. No recé pidiendo venganza. No recé para que Ezequiel sufriera. Solo recé pidiendo fuerza. Pidiendo claridad. Pidiendo que se hiciera justicia. Que la verdad saliera a la luz. Y que yo tuviera el valor para enfrentar lo que viniera. Cuando salí de la iglesia, me sentía más liviana. Más preparada. Como si finalmente estuviera lista para lo que tenía que hacer. Esa noche preparé mi ropa para el lunes. Elegí un vestido sencillo de color gris. Nada llamativo. Nada extravagante. Solo algo digno. Algo que dijera que yo era una mujer seria. Una mujer respetable. Una mujer que merecía ser escuchada. También preparé todos los documentos otra vez. Los revisé uno por uno. La carta de mi esposo. La prueba de ADN. El testamento original. Los registros médicos. Todo tenía que estar en orden. Todo tenía que estar perfecto. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. El crujir de la madera.
el viento golpeando las ventanas, los recuerdos susurrando en cada rincón. Pensé en mi esposo, en cómo me había amado, en cómo me había protegido incluso después de muerto. Pensé en Ezequiel cuando era niño, en su risa, en sus abrazos, en cómo corría hacia mí cuando volvía del colegio. Y me pregunté en qué momento se había convertido en este hombre frío que me trataba como si yo no valiera nada. A las 5 de la mañana me levanté. Ya no tenía caso seguir intentando dormir. Preparé café. Me senté en la cocina viendo amanecer por la ventana. Los primeros rayos de sol pintaban el cielo de naranja y rosa. Era hermoso. Y por un momento, solo por un momento, me permití sentir paz. A las 8 me bañé. Me vestí con cuidado. Me peiné el cabello. Me puse un poco de maquillaje. No mucho. Solo lo suficiente para no verme enferma. Para no verme vencida. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente. No era la misma que había entrado a esa oficina hace 3 semanas. No era la misma que había escuchado la risa burlona de su hijo sin decir nada. Era alguien nuevo. Alguien más fuerte. Alguien que estaba lista para pelear. A las 9:15, un taxi me recogió. El licenciado Loera me había dicho que llegaría directo al juzgado. Que nos veríamos ahí. Que no me preocupara por nada. El trayecto fue corto, pero se sintió eterno. Miré por la ventana viendo pasar las calles conocidas. La panadería donde compraba pan dulce los domingos. La farmacia donde mi esposo recogía sus medicinas. El parque donde Ezequiel jugaba cuando era niño. Toda mi vida estaba en esas calles. Y ahora todo pendía de un hilo. Llegamos al juzgado a las 9:30. Era un edificio grande de concreto gris. Había gente entrando y saliendo. Abogados con portafolios. Familias nerviosas. Guardias de seguridad revisando bolsos. Pagué al taxista y bajé. Mis piernas se sentían débiles, pero seguí caminando. Un paso a la vez. Respirando profundo. Recordándome a mí misma por qué estaba ahí. Por qué esto era importante. El licenciado Loera me esperaba en la entrada. Vestía un traje oscuro. Llevaba un maletín de piel. Cuando me vio, sonrió y caminó hacia mí. Señora Chávez. Está muy puntual. Eso es bueno. ¿Cómo se siente? Nerviosa. Admití. Pero lista. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesito escuchar. Ahora escúcheme con atención. Cuando entremos a esa sala, usted va a ver a Ezequiel. Va a estar sentado del otro lado con su abogado. No lo mire. No reaccione a nada que diga. Solo mantenga la calma. Yo voy a hacer todo el trabajo pesado. Usted solo tiene que estar presente. ¿Entendido? Asentí. Entendido. También va a escuchar cosas difíciles. Cosas sobre su esposo. Sobre usted. Sobre su pasado. El abogado de Ezequiel va a tratar de hacerla ver mal. De cuestionarla. De hacerla dudar. No se lo permita. Recuerde por qué está aquí. Recuerde que tiene la verdad de su lado. Lo recordaré. Bien. Entonces vamos. Entramos al juzgado. Pasamos por el detector de metales. Subimos al segundo piso. Caminamos por un pasillo largo con puertas a cada lado. Finalmente llegamos a la sala de audiencias número 3. El licenciado abrió la puerta. Adentro había varias filas de sillas. Un escritorio grande al frente donde se sentaría el juez. Y del lado derecho, ya sentado, estaba Ezequiel. Mi hijo me miró cuando entré. Sus ojos estaban llenos de rabia. De desprecio. Pero también de algo más. Algo que no había visto antes. Había miedo. Solo un poco. Pero estaba ahí. Me senté del lado izquierdo junto al licenciado Loera. Coloqué mi bolso en mis piernas. Respiré hondo. Y esperé. A las 10 en punto, el juez entró. Era un hombre de unos 60 años. Canoso. Con lentes. De expresión seria. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia de impugnación del testamento del señor Chávez. ¿Están presentes ambas partes? Los dos abogados respondieron que sí. Muy bien. Entonces comencemos. El momento había llegado.
No había vuelta atrás. Solo quedaba confiar en la verdad. Y en que la justicia finalmente llegaría. El licenciado Loera se levantó primero. Caminó hacia el centro de la sala con pasos seguros. Su voz era clara, profesional, pero firme. Su señoría, vengo a representar a la señora Fátima Chávez en la impugnación del testamento de su difunto esposo. Tenemos evidencia contundente de que el testamento actual fue realizado bajo presión indebida, en un momento en que el señor Chávez no estaba en plenas facultades mentales debido a medicación fuerte y a su estado de salud deteriorado. El abogado de Ezequiel se levantó inmediatamente. Era un hombre joven, de traje negro impecable y voz arrogante. Objeción, su señoría. El testamento fue firmado ante notario. Tiene todas las firmas necesarias. Es completamente legal y válido. La señora Chávez simplemente no está conforme con las decisiones de su esposo y está tratando de revertirlas por resentimiento. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Ambos tendrán oportunidad de presentar sus argumentos. Licenciado Loera, continúe. El licenciado asintió y comenzó a presentar la evidencia. Primero, los registros médicos de mi esposo. Leyó en voz alta las dosis de morfina que estaba tomando. Los medicamentos para el dolor. Los reportes médicos que indicaban confusión mental ocasional. Desorientación. Problemas de memoria. Como pueden ver, su señoría, el señor Chávez no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras importantes durante los últimos meses de su vida. Y sin embargo, en ese periodo, su hijo Ezequiel lo convenció de cambiar un testamento que había estado vigente durante 5 años. Luego presentó el testamento original, el documento que dejaba todo a mi nombre. El juez lo revisó con atención. Leyó cada línea, cada palabra. Este testamento fue hecho cuando el señor Chávez estaba completamente sano, cuando tenía claridad mental, y en él expresó su voluntad de dejar todo a su esposa. La casa, los ahorros, todo, con una nota específica que decía que ella merecía vivir con dignidad el resto de sus días. El abogado de Ezequiel se levantó otra vez. Las personas tienen derecho a cambiar de opinión, su señoría. Tal vez el señor Chávez reconsideró y decidió que su hijo merecía más. Eso no es ilegal. Pero el licenciado Loera ya tenía preparada su respuesta. Sacó otro documento. Uno que yo no había visto antes. Su señoría, esto es una declaración jurada de Damián Rocha, amigo cercano del señor Chávez. En ella, relata una conversación que tuvo con el señor Chávez 2 meses antes de su muerte. En esa conversación, el señor Chávez expresó arrepentimiento por haber cambiado el testamento. Dijo textualmente que su hijo lo había presionado, que se había sentido obligado, que quería corregirlo pero ya no tenía fuerzas. La sala quedó en silencio. Miré a Ezequiel. Su rostro había perdido el color. Sus manos apretaban el borde de la mesa. El juez pidió ver la declaración. La leyó despacio. Luego miró al licenciado Loera. ¿Tiene más evidencia? Sí, su señoría. Tengo algo más. Algo que cambia completamente el contexto de este caso. El licenciado se volteó hacia mí. Me hizo una señal. Era el momento. Me levanté con piernas temblorosas. Caminé hacia el frente. El licenciado me tomó suavemente del brazo para guiarme. Me paré frente al juez. Frente a Ezequiel. Frente a todos. Señora Chávez va a testificar sobre información que su esposo le dejó antes de morir. Información que su hijo desconoce. Y que es fundamental para entender por qué este testamento debe ser anulado. El juez asintió. Señora Chávez, por favor proceda. Respiré hondo. Miré a Ezequiel directamente a los ojos. Y comencé a hablar. Mi esposo me dejó una carta antes de morir. En esa carta me contó algo que yo ya sabía, pero que nunca le había dicho a nadie más. Ezequiel no es hijo biológico de mi esposo. El impacto de esas palabras fue inmediato. Ezequiel se puso de pie de golpe. Su abogado trató de calmarlo, pero él no escuchaba. ¿Qué estás diciendo? Eso es mentira. Eres una mentirosa. El juez golpeó el martillo. Orden. Señor Chávez, siéntese o lo sacaré de esta sala. Ezequiel se sentó pero seguía temblando de rabia.
Sus ojos me miraban con un odio que nunca antes había visto. Continué. Mi voz ya no temblaba. Cuando conocí a mi esposo, yo ya estaba embarazada de otro hombre. Un hombre que me abandonó cuando supo la noticia. Mi esposo decidió criarme como si fuera su propio hijo. Lo amó. Le dio su apellido. Nunca lo trató diferente. Pero hace 2 años, cuando Ezequiel comenzó a cambiar, cuando comenzó a tratarme con desprecio, mi esposo se hizo una prueba de ADN. Quería confirmar lo que ya sabía. Y los resultados fueron claros. No hay vínculo biológico. El licenciado Loera tomó la prueba de ADN y se la entregó al juez. El juez la examinó. Verificó los sellos, las firmas, las fechas. Esta prueba es legítima, su señoría. Fue realizada por un laboratorio certificado y demuestra que Ezequiel Chávez no tiene derecho legal a heredar como hijo biológico. Legalmente, el señor Chávez podía haberlo desheredado completamente si hubiera querido. Pero no lo hizo porque lo amaba. Porque a pesar de todo, lo consideraba su hijo. El abogado de Ezequiel estaba pálido. Se levantó con dificultad. Esto es irrelevante. Mi cliente fue reconocido legalmente como hijo. Tiene el apellido. Tiene el acta de nacimiento. La biología no importa aquí. Pero el licenciado Loera negó con la cabeza. La biología importa cuando se trata de manipulación. Cuando se trata de presión indebida. Porque mi cliente también tiene evidencia de que Ezequiel sabía o sospechaba que no era hijo biológico. Y que usó esa información para presionar a su padre en su lecho de muerte. Para hacerlo sentir culpable. Para convencerlo de cambiar el testamento. Eso es mentira, gritó Ezequiel. Yo no sabía nada de esto. Entonces el licenciado sacó otro documento. Este era un extracto de mensajes de texto. Mensajes entre Ezequiel y un amigo de hace 1 año. Lean esto, su señoría. En estos mensajes, Ezequiel le dice a un amigo textualmente: ese viejo no es realmente mi padre de todas formas. Solo lo estoy esperando para cobrar lo que me debe por todos estos años. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Ezequiel. El juez leyó los mensajes. Su expresión se endureció. Miró a Ezequiel con severidad. ¿Cómo obtuvo estos mensajes?, preguntó el abogado de Ezequiel desesperado. Legalmente. El teléfono que usó para enviar esos mensajes era propiedad del señor Chávez. Estaba registrado a su nombre. Y después de su muerte, su esposa tiene derecho legal a acceder a esos registros. Miré a Ezequiel. Toda su arrogancia había desaparecido. Toda su seguridad se había evaporado. Ahora solo era un hombre expuesto, desnudo ante la verdad. El juez cerró la carpeta con los documentos. Se quitó los lentes. Nos miró a todos. He escuchado suficiente. Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada. Luego daré mi veredicto. Se levantó y salió de la sala. Todos nos quedamos en silencio. Ezequiel finalmente me miró. Ya no había rabia en sus ojos. Solo había shock, confusión y algo que podría haber sido dolor. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, susurró. Por primera vez en semanas, sentí algo de compasión por él. Pero era tarde, demasiado tarde, porque no importaba quién era tu padre biológico. Lo que importaba era quién te crió, quién te amó. Y tú tiraste ese amor como si no valiera nada. No respondió. Solo bajó la mirada. Los 30 minutos pasaron como una eternidad. Finalmente el juez regresó. Todos nos pusimos de pie. He revisado toda la evidencia, comenzó con voz firme. Y mi decisión es clara. El testamento actual queda anulado por haber sido realizado bajo presión indebida y en un estado de vulnerabilidad del testador. Se reinstaurará el testamento original, donde todos los bienes quedan a nombre de la señora Fátima Chávez. Las palabras del juez resonaron en la sala como un trueno. Sentí que mis piernas se debilitaban. El licenciado Loera puso su mano en mi hombro para sostenerme. Había ganado. Después de tanto dolor, tanta humillación, tanta injusticia, finalmente había ganado. Miré a Ezequiel. Estaba inmóvil en su silla. Su abogado le hablaba al oído, pero él no parecía escuchar.
Solo miraba al vacío, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar, como si su mundo entero se hubiera derrumbado en cuestión de minutos. El juez continuó. Además, ordeno que el señor Ezequiel Chávez desaloje la propiedad en un plazo no mayor a 15 días. La casa pertenece legalmente a la señora Chávez y él no tiene derecho a permanecer ahí. Si no cumple voluntariamente, se procederá con un desalojo forzoso. Ezequiel levantó la cabeza de golpe. Su voz salió quebrada. ¿15 días? ¿A dónde se supone que voy a ir? El juez lo miró sin emoción. Eso no es competencia de este tribunal. Debió pensar en esas consecuencias antes de manipular a su padre enfermo. Esta audiencia ha concluido. Golpeó el martillo una última vez. Se levantó y salió de la sala. Los guardias se acercaron para indicarnos que debíamos retirarnos. El licenciado Loera se volteó hacia mí con una sonrisa genuina. Lo logramos, señora Chávez. La casa es suya. Los ahorros son suyos. Todo es suyo como debió ser desde el principio. No pude responder. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de liberación, de justicia finalmente cumplida. Salimos de la sala. En el pasillo, Ezequiel me alcanzó. Su abogado ya se había ido. Estaba solo, derrotado. Mamá, espera. Me detuve. Me volteé a mirarlo. Por un momento vi al niño que había sido. Al niño que corría hacia mí después del colegio. Al niño que me abrazaba cuando tenía miedo. Pero ese niño ya no existía. Quizás nunca había existido realmente. ¿Qué quieres, Ezequiel? Él tragó saliva. Parecía buscar las palabras correctas. Yo no sabía que papá estaba tan mal. No sabía que los medicamentos lo tenían tan confundido. Yo solo pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que podías aprovecharte de un hombre moribundo? ¿Que podías quitarle todo a tu madre sin consecuencias? No es eso. Yo necesitaba el dinero. Tengo deudas. Muchas deudas. El negocio no funciona. Estoy a punto de quebrar. Pensé que si tenía la casa, si tenía los ahorros, podría salvarme. Entonces la verdad salió. No había sido solo crueldad. Había sido desesperación, egoísmo, cobardía. Pero ahora era tarde para explicaciones. Pudiste haberme pedido ayuda, Ezequiel. Pudiste haberme hablado con honestidad. Pero en lugar de eso, elegiste humillarme. Elegiste reírte de mí. Elegiste tratarme como si yo no valiera nada. Él bajó la mirada. Lo siento. Esas 2 palabras. Tan pequeñas. Tan insuficientes. Yo también lo siento, hijo. Siento que las cosas hayan llegado a este punto. Siento que no fueras el hombre que tu padre esperaba que fueras. Siento que el amor que te dimos no haya sido suficiente para hacerte mejor persona. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Ezequiel no me siguió. Solo se quedó ahí, parado en medio del pasillo, viendo cómo me alejaba. Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi casa sabiendo que ahora era completamente mía, que nadie podía quitármela, que finalmente tenía lo que mi esposo había querido que tuviera. Ezequiel cumplió con la orden del juez. En 2 semanas sacó todas sus cosas. No vino a despedirse. Solo envió a unos amigos con una camioneta a recoger sus pertenencias. Yo me quedé en mi habitación mientras ellos trabajaban. No quería verlo. No quería otra confrontación. Ya había tenido suficiente. Cuando se fueron, caminé por toda la casa. Estaba vacía de su presencia, pero seguía llena de recuerdos. Buenos recuerdos. De cuando él era niño. De cuando éramos una familia. De cuando todavía había amor entre estas paredes. Decidí hacer cambios. No grandes. Solo pequeños. Pinté la sala de un color más claro. Cambié las cortinas. Moví los muebles. Quería que la casa se sintiera nueva, que se sintiera como un comienzo y no como un final. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja. Dentro había fotos de Ezequiel cuando era bebé. Fotos de mi esposo cargándolo. Sonriendo.
mirándolo con tanto amor que dolía verlo ahora. Me senté en el piso polvoriento del ático y miré esas fotos durante horas. Lloré. Lloré por el hijo que pude haber tenido. Por el hombre que mi esposo ya no estaba. Por todo lo que se había perdido. Pero también sentí algo más. Sentí paz. Porque había hecho lo correcto. Había defendido mi dignidad. Había luchado por la justicia. Y había ganado. Esa noche recibí una llamada de Damián Rocha. Señora Chávez, escuché las noticias. Estoy muy feliz por usted. Su esposo estaría orgulloso. Gracias, Damián, por todo. Por venir ese día. Por darme la información que necesitaba. Por ayudarme a encontrar la fuerza para pelear. No tiene que agradecerme. Solo hice lo que su esposo me habría pedido que hiciera. Cuidar de usted. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. Pensé en todas las personas que me habían ayudado. En Damián. En el licenciado Loera. En mi esposo que incluso después de muerto había planeado mi protección. No estaba sola. Nunca había estado realmente sola. Los meses pasaron. La casa se volvió un hogar otra vez. Empecé a invitar a amigas a tomar café. Empecé a cocinar de nuevo. Empecé a cuidar el jardín que había descuidado durante tanto tiempo. Y algo extraño sucedió. Empecé a sentirme joven otra vez. No físicamente. Mis 60 años seguían ahí. Mis rodillas seguían doliendo. Mi espalda seguía quejándose. Pero por dentro, algo había rejuvenecido. Algo había vuelto a nacer. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, vi a una vecina que pasaba con su nieta. La niña tendría unos 5 años. Corría adelante de su abuela, riendo, persiguiendo mariposas. La abuela me saludó con la mano. Yo le respondí. Y por un momento, sentí una punzada. Una pregunta. ¿Volvería a ver a Ezequiel alguna vez? ¿Habría algún día reconciliación? No lo sabía. Quizás sí. Quizás no. Pero ya no dependía de mí. Yo había hecho mi parte. Había puesto límites. Había exigido respeto. Ahora le tocaba a él decidir si quería intentar reparar lo que había roto. Esa noche me senté en el sillón de mi esposo. El que él había usado durante años. Cerré los ojos y por un momento casi pude sentir su presencia. Casi pude escuchar su voz. Lo hiciste bien, Fátima. Estoy orgulloso de ti. Sonreí. Sola en la sala vacía. Sonreí porque finalmente estaba bien. Finalmente estaba en paz. Finalmente había recuperado no solo mi casa y mis ahorros, sino algo mucho más valioso. Había recuperado mi dignidad. Mi voz. Mi fuerza. Había recuperado a mí misma. Han pasado 6 meses desde aquella audiencia. 6 meses desde que el juez pronunció esas palabras que cambiaron mi vida. 6 meses desde que recuperé lo que era mío. Y cada día que pasa, me siento un poco más fuerte. Un poco más completa. La casa ya no se siente vacía. La llené de vida otra vez. Adopté una gata. Una gata pequeña de color naranja que encontré en la calle una tarde lluviosa. La llamé Esperanza. Porque eso es lo que me dio. Esperanza de que todavía puedo cuidar. De que todavía puedo amar. De que todavía tengo mucho que dar. Mis amigas vienen a visitarme los martes. Tomamos café en el patio. Compartimos historias. Reímos. Lloramos a veces. Todas tenemos nuestras batallas. Todas hemos perdido algo. Pero también todas seguimos aquí. Seguimos de pie. Seguimos luchando. Una de ellas me preguntó hace poco si alguna vez he pensado en perdonar a Ezequiel. Si alguna vez he considerado llamarlo. Intentar arreglar las cosas. Lo pienso todos los días, le dije con honestidad. Pero el perdón no significa olvidar. No significa permitir que vuelva a lastimarme. Significa soltar el rencor para poder vivir en paz. Y eso ya lo hice. Ya solté la rabia. Ya solté el dolor. Pero eso no significa que tenga que abrir mi puerta otra vez. Ella asintió. Entendía. Todas entendían. La verdad es que no he sabido nada de Ezequiel desde que se fue. No sé dónde vive. No sé cómo está.
A veces me pregunto si piensa en mí, si se arrepiente, si aprendió algo de todo esto. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño, ya no me consumen. He aprendido que no puedo controlar las decisiones de otras personas, ni siquiera de mi propio hijo. Solo puedo controlar las mías. Y yo elegí la dignidad. Elegí la verdad. Elegí defenderme. El licenciado Loera vino a visitarme hace un mes. Trajo los papeles finales. Todo estaba oficialmente a mi nombre. La casa. Las cuentas bancarias. Los $120,000 que mi esposo y yo habíamos ahorrado durante décadas. Todo era mío legalmente. Sin dudas. Sin recursos pendientes. ¿Qué va a hacer con todo esto?, me preguntó mientras tomábamos té en la sala. Lo pensé un momento antes de responder. Voy a vivir. Voy a viajar un poco. Quiero conocer el mar. Nunca he visto el mar. Mi esposo siempre prometía llevarme, pero nunca tuvimos tiempo. Ahora voy a ir. Voy a pararme frente al océano y voy a respirar ese aire salado. Voy a sentir la arena bajo mis pies. Voy a hacer todo lo que siempre pospuse. Él sonrió. Me alegro por usted, señora Chávez. Se lo merece. Después de que se fue, me quedé pensando en esas palabras. Me lo merezco. ¿Cuántas veces en mi vida había pensado lo contrario? ¿Cuántas veces me había conformado con menos? ¿Cuántas veces había creído que no valía lo suficiente? Pero ahora sé diferente. Sé que valgo, que siempre valí, y que nadie tiene derecho a hacerme sentir lo contrario. Ayer mientras cocinaba, sonó el timbre. Mi corazón saltó. Por un segundo pensé que podría ser Ezequiel, que finalmente había venido a hablar, a disculparse, a intentar reparar lo que había roto. Pero no era él. Era una mujer joven. Tendría unos 30 años. Llevaba un bebé en brazos. «Señora Chávez», preguntó con voz nerviosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» Ella tragó saliva. Parecía estar reuniendo valor. «Mi nombre es Ivana. Ivana Nava. Yo soy hermana de Ezequiel, hija de Claudio Nava». El mundo se detuvo. Una de las hermanas de Ezequiel, una de los hijos que Claudio había abandonado, estaba aquí, en mi puerta. «Pase, por favor». Nos sentamos en la sala. Preparé té. El bebé dormía en sus brazos. Ella me contó su historia. Como su padre la había abandonado cuando tenía 2 años. Como su madre había luchado sola para criarla. Como había buscado a sus hermanos cuando creció. Como había encontrado a Ezequiel hace unos meses. Él me contó lo que pasó. Lo de la audiencia. Lo de la herencia. Todo. Y yo quería venir a decirle algo, señora Chávez. ¿Qué cosa? Que usted hizo lo correcto. Mi padre arruinó muchas vidas. Y yo veo esa misma oscuridad en algunos de mis hermanos. Esa misma frialdad. Pero usted no dejó que eso la destruyera. No dejó que Ezequiel se saliera con la suya. Y eso me da esperanza. Esperanza de que podemos romper esos patrones. De que no tenemos que ser como nuestro padre. Sus palabras me llenaron de una emoción que no esperaba. Le tomé la mano. Tú ya rompiste ese patrón. Estás aquí, con tu bebé, construyendo tu propia vida. Eso es lo más valiente que puedes hacer. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Nos quedamos hablando durante horas. Me contó de su vida, de sus sueños, de sus miedos. Y yo le conté mi historia. No solo la parte dolorosa, también la parte hermosa. Los años buenos con mi esposo. Los momentos felices con Ezequiel cuando era niño. Todo. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Gracias por recibirme. Gracias por escucharme. Gracias a ti por venir. Por recordarme que siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de ser mejor. Esa noche me acosté pensando en todo lo que había vivido. En todo el camino que había recorrido. Desde aquella tarde en la oficina del abogado cuando mi hijo se rió de mí, hasta hoy. Desde la humillación hasta la dignidad. Desde el silencio hasta la voz. Y entendí algo importante. Esta historia nunca fue sobre venganza.
Nunca fue sobre quitarle algo a Ezequiel. Fue sobre recuperarme a mí misma. Sobre recordar quién era antes de que me convencieran de que no valía nada. Sobre encontrar la fuerza que siempre estuvo ahí, solo esperando el momento correcto para despertar. Mi esposo me dio las herramientas. Damián me dio la información. El licenciado me dio la representación. Pero quien peleó fui yo. Quien se levantó fui yo. Quien decidió no aceptar las migajas fui yo. Y eso, más que la casa, más que el dinero, más que cualquier victoria legal, es lo que realmente importa. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente. Veo a alguien que sobrevivió, que luchó, que ganó. No perfecta, no sin cicatrices, pero en pie, fuerte, digna. Y si pudiera decirle algo a las mujeres que están pasando por lo mismo, a las que sienten que ya no importan, a las que creen que deben conformarse con lo que les den, les diría esto: no se queden calladas. No acepten la injusticia solo por mantener la paz. No crean cuando les digan que no valen nada. Porque valen. Siempre han valido. Y la verdad, cuando finalmente decides contarla, tiene un poder que ninguna mentira puede vencer. Mañana voy a ir a comprar mis boletos. Voy a ir al mar como prometí. Voy a pararme frente al océano y voy a gritar. Voy a gritar todo lo que me callé durante años. Y luego voy a reír. Voy a sentir el viento en mi cara y voy a recordar que estoy viva. Que todavía tengo tiempo. Que mi historia no ha terminado. Apenas está comenzando. Y tú, que estás leyendo esto. Tú que quizás te sientes invisible. Tú que crees que ya es tarde para defenderte. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Que te trataron como si no importaras? ¿Como si tus años de sacrificio no valieran nada? Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Que tu voz importa. Que tu dignidad importa. Y que nunca, nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Nunca es tarde para volver a ser quien siempre fuiste.